Muy buenas, ¿cómo estás? En este tutorial de WordPress te quiero mostrar algo que llevaba mucho tiempo queriendo implementar en mi sitio web y se trata de poder mostrar un cajetín con una llamada a la acción, como la que puedes ver aquí, que se muestra automáticamente en todas las entradas de mi blog después de un cierto número de párrafos, el cual yo le he indicado previamente. Es decir, en el caso de Silicon Valley le he dicho que después del tercer párrafo me muestre esta llamada a la acción. Y lo más importante es que en este enfoque no se utilizan shortcodes, ya que con un shortcode sería relativamente sencillo de crear esto, pero sería complejo a la hora de ponerlo en todas las entradas, puesto que tendría que ser un trabajo manual y por lo tanto sería un suplicio. Así que vamos a ver cuál es el código que necesitamos para implementar este call to action, que por cierto lo he sacado de una entrada de WordPress Beginner, donde en concreto explicaba cómo podríamos insertar anuncios de forma automática en nuestro contenido. Es este código que está aquí, yo lo voy a variar un poco, hay ciertas cosas que lo haría diferente y es el código que te mostraré en mi tutorial, ¿vale? Dicho esto, tengo preparada aquí una instalación local de WordPress, ¿vale? Nunca trabajes en una versión en producción y lo primero que haremos será crear un nuevo post, una nueva entrada, en la cual ponle el título que quieras, ejemplo de entrada o mejor test para probar el CTA dentro del contenido. Ahora le voy a pegar unos cuantos párrafos lorem ipsum, para ello utilizar esta extensión que tengo en Mac. Los pegamos aquí, voy a pegar alguno más, directamente los duplico y ya podríamos publicar esta entrada en la cual testearemos que todo ha funcionado. Bien, lo que yo quiero es mostrar un call to action después, por ejemplo, del tercer párrafo, ¿vale? Y para ello nos vamos a venir a Sublime Text o al editor de código que utilices. Te tienes que venir hasta la ruta de tu instalación de WordPress dentro de WP Content, en la carpeta Themes. Ya sabes que aquí tenemos los archivos de nuestro tema. Y aquí me gustaría hacer un inciso, y es que lo que vamos a hacer en esta lección quizás sería lo ideal hacerlo en un plugin específico para ello. Pero como no es el objetivo de esta clase liarnos a montar el plugin propiamente, que sería un archivo PHP, y para hacerlo bien incluiría los estilos dentro de este plugin, etcétera, nos vamos a venir directamente al archivo de funciones functions.php y debajo del todo vamos a añadir una nueva sección que la voy a llamar, pondremos aquí un comentario, CTA en el contenido. Permíteme poner unos intros para que veamos mejor el código. Y ahora deberíamos preguntarnos qué mecanismo de WordPress necesitamos para lograr nuestro objetivo. Y si estás pensando en que necesitamos un filtro o una acción de WordPress, estás en lo cierto. En este caso necesitamos un filter, que sería el filtro de content, que es el que nos retorna el contenido de una entrada o de una página. Por lo tanto, llamamos a la función addFilter, que nos añadiría una función de callback en nuestro filtro. Esto lo vemos en el curso de Introducción a los hooks de WordPress, acciones y filtros del Club Silicon Valley. Aquí ponemos de content. Le pasamos el nombre de la función de callback, es decir, este nombre me lo voy a inventar, que será SCV de Silicon Valley, CTA code, porque en esta función vamos a definir el código de nuestra CTA y llamaremos a otra función que crearemos posteriormente que se encargará de introducir el CTA dentro del contenido. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es definir esta función de aquí, que recibe un parámetro que será el contenido, content, y como te comentaba antes, lo primero que haremos será definir nuestro CTA. Creamos una variable que será CodeCTA, abrimos y cerramos comillas simples y aquí dentro tendremos que meter nuestro código del CTA. Yo lo voy a hacer todo hardcode, no lo voy a dinamizar en este vídeo porque no es el objetivo, pero hay muchas formas de dinamizar esto, quizás utilizando por ejemplo un enfoque con widgets o de Advanced Custom Fields. Todo esto lo vemos en distintos cursos. Y voy a crear un contenedor div con la clase inventada inContentCTA. Cerramos este contenedor y aquí dentro nos vamos a limitar a poner un párrafo P, que será en mi caso accede a todos los cursos y soporte del club. Tú pon el texto que necesites.
Y para el botón vamos a crear un enlace A con el atributo href. Aquí tendrías que poner el enlace hacia donde quieres que lleve tu call to action. Y pondremos el texto del botón que será suscríbete por, pues yo qué sé, por 30 euros al año, por ejemplo. Tú pon lo que necesites. Bien, ya tenemos listo el código de nuestro CTA y el próximo paso será comprobar que estamos realmente dentro de una entrada. Comprobar que estamos en una entrada. Y para ello utilizaremos el conditional tag isSingular, donde le pasamos el nombre del post type en concreto, que sería post, y de esta manera nos aseguramos que estamos dentro de una entrada. Cerramos aquí el if, y en el caso de que nos encontremos en una entrada, pues directamente podemos hacer un return del resultado de una función que ahora crearemos, que es la función que se encargará de insertar este código que acabamos de crear dentro de nuestro contenido y concretamente debajo del párrafo que nosotros le indiquemos. Así que ponemos el nombre de la función, que yo le llamaré scv insert CTA, que recibe tres parámetros. Por un lado el contenido propiamente, content, el code CTA, que lo acabamos de definir, y aquí le tenemos que pasar después de qué párrafo queremos que se muestre el cajetín. Yo le voy a decir que sea después, por ejemplo, del segundo párrafo, y ahora lo que tendríamos que hacer es copiar el nombre de esta función, y antes de que me olvide voy a retornar aquí el content, es decir, en el caso de que no estemos dentro de una entrada, retorna el contenido tal cual, y ahora sí ponemos aquí function, el nombre de la función, le pasamos los tres parámetros que serían de nuevo content, el contenido, code CTA, el código del CTA, y ahora le pasaremos una variable n después de qué párrafo debe mostrarse. Y el enfoque que aplicaremos aquí será crear un array, creamos un array de párrafos a partir del contenido. ¿Y cómo logramos esto? Pues creamos una nueva variable que llamaremos paragraphs, y con el uso de la función explode de PHP, la cual le pasamos un delimitador que será el tag de cierre del párrafo, es decir, cuando cerramos un párrafo P, y le pasamos el contenido propiamente. En el momento en que estoy editando este vídeo me gustaría aclarar una cosa, y es que el array que obtenemos no es que sea un array que solo contiene párrafos, sino que cada vez que nos encontramos con un cierre de párrafo, lo que viene antes lo metemos dentro de una posición del array, es decir, en la posición primera del array tendríamos todo esto, después aquí como puedes ver tenemos una imagen, un listado no ordenado, tenemos otro párrafo, entonces en la segunda posición lo que haríamos, como aquí tenemos el siguiente cierre de párrafo, cogeríamos todo esto hasta aquí y lo meteríamos, ¿de acuerdo? Y dicho esto ya podemos seguir con el tutorial. Y ahora que tenemos este array, lo vamos a recorrer con un for each, es decir, for each paragraph as. Le pasamos ahora el índice de nuestro array, que podría ser una variable llamada i, seguido propiamente del valor de esa posición, que sería un párrafo en concreto, le podemos llamar p. Cerramos aquí el for each, en for each. Y lo que tenemos que hacer ahora es reconstruir nuestro contenido. Para ello voy a crear una variable que será una string llamada newContent, por ejemplo, que será una string vacía. Y lo que haremos, como te digo, es ir concatenando cada uno de los párrafos, y para ello utilizamos el operador de concatenación punto igual, ¿vale? Donde le concatenamos por un lado el párrafo P y por otro lado otra vez a newContent le tenemos que concatenar el cierre del párrafo, porque desde el momento que hemos utilizado la función explode hemos perdido este elemento. Esto lo ponemos aquí. Y ahora dirás, pues si solo hacemos esto, estamos retornando el contenido tal cual, ¿no? Pero aún nos queda la comprobación más importante, que es comprobar que estamos en la iteración que se corresponde con el número de párrafo donde queremos mostrar nuestro call to action. Es decir, si la variable n que indica después de qué párrafo queremos mostrar el call to action es igual a el iterador i, recuerda que cuando estamos iterando un array con PHP empieza por 0, por tanto tenemos que sumarle un 1. Cuando se dé esta condición, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues tenemos que coger new content, le concatenamos directamente la variable con el código del CTA. Y ya está. Una vez hemos terminado de recorrer este array, ya habremos concatenado todos los párrafos. En el momento en que lleguemos al número del párrafo donde queremos añadir el CTA, le concatenamos también el código y cuando acabe este for each, directamente hacemos un return de new content. Y si guardamos esto y actualizamos en nuestra entrada, podemos ver que después del primero y segundo párrafo ya nos aparece aquí el código que hemos creado. Y por último nos faltaría añadirle unos estilos, aunque sean simples, para que veas el resultado más bonito. Y para ello directamente me voy a venir a style.css, abajo del todo. Quizás lo ideal sería añadirlo en la sección correspondiente, pero esto es un simple ejemplo. Y estamos trabajando con una instalación en local, recuérdalo. Ponemos CTA en el contenido, un comentario, y ahora utilizaremos la clase inContentCTA, que es la clase del div general, a la cual le podemos asignar un padding de 50 píxeles arriba y abajo, 20 píxeles en los costados, un background color que podría ser en hexadecimal F2, 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 esto es un gris muy claro. Centramos todo el contenido con un text align center y le añadimos a esta caja un margin de 30 píxeles arriba y abajo y auto en los laterales para que siempre esté centrado. Y ahora vamos con el párrafo P, por ello voy a copiar esto de aquí, ponemos aquí P, le asignamos un margin de 0 arriba, de 0 en los costados y de 20 píxeles abajo, en el caso de que tuviera otros márgenes así se los reseteamos. Y para el enlace, es decir, inContent A, vamos a hacer que esto sea un botón y esto lo logramos quitándole el subrayado, es decir, text decoration none. Hacemos que el texto sea blanco, color white, le ponemos un background color naranja, por ejemplo, directamente usaré orange. Tú te puedes currar más los colores y los estilos, por supuesto. Un border radius que sea de 30 píxeles para que tenga los bordes redondeados y un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 20 en los laterales o incluso 30. Vamos a probar esto, a ver qué tal ha quedado. Si actualizamos aquí, nos ha quedado de esta forma, creo que está muy bien, es muy minimalista, que era el objetivo que yo perseguía. Y para comprobar que realmente ha funcionado, lo que haré será crear otra entrada. Pondremos test2, pero en este caso, aparte de párrafos que le voy a pegar, vamos a poner también algún listado. Por ejemplo, vamos a hacer que esto sea un listado. Esto lo pondremos aquí, esto aquí, y ahora pondremos... Bueno, ya estaría porque tenemos dos párrafos, o incluso si ponemos otro aquí debajo. Esto me he colado aquí, lo publicamos y vamos a ver el post, cómo ha quedado. Tenemos un párrafo, dos párrafos y el CTA. Y nada más, eso es todo por este breve tutorial, espero que te resulte útil y que lo puedas aplicar en tus proyectos. Y antes de despedirme, permíteme recordarte que en siliconvalley.com encontrarás cursos online de diseño y desarrollo WordPress. Son cursos 100% prácticos, se publican 3 lecciones nuevas cada semana, tienes soporte a dudas incluido y una tarifa plana sin permanencia. Y todo esto por solo 10 euros al mes. Ahora sí, me despido de este tutorial, soy David Perálvarez y te mando un abrazo. ¡Seguimos!